En las vastas tierras del norte de Europa, cuando los bosques aún eran jóvenes y las tierras vírgenes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, una tribu emergía con fuerza y determinación. Los godos, un grupo germánico, comenzaron su éxodo hacia el corazón del Imperio Romano. El origen de los godos está envuelto en el misterio. Se dice que provinieron de la escandinava Gotland, pero fue en las llanuras del este europeo, cerca del Mar Negro, donde realmente brillaron y se definieron como una fuerza temida. Divididos en dos grandes grupos, los visigodos y los ostrogodos, cada uno dejó una marca indeleble en la historia. Los visigodos, bajo el liderazgo de Alarico, emprenden un viaje legendario a través de las fronteras del decadente Imperio Romano. Su camino está pavimentado con victorias importantes, incluida la captura de Roma en el año 410. Esta hazaña marcó el comienzo del fin para Roma, mostrando la vulnerabilidad de un imperio que alguna vez fue invencible. Alarico, un líder carismático, no solo fue un guerrero sino un visionario que buscaba establecer un nuevo hogar para su pueblo. Mientras tanto, los ostrogodos, liderados por Teodorico el Grande, trazan su propio camino. Fiel a su nombre, el Grande, Teodorico construye un reino poderoso en Italia, consolidando un sistema donde la cultura romana y las antiguas costumbres góticas coexistían en una sorprendente armonía. Él es recordado como un rey sabio, que comprendió la importancia de la diplomacia y la cultura para mantener la paz en su vasto territorio. Los godos eran extraordinarios guerreros, pero también agricultores, comerciantes y diplomáticos. Adaptativos y resilientes, supieron cosechar lo mejor de la cultura romana mientras mantenían viva su herencia. La fusión de estilos artísticos, religiosos y administrativos creó un legado cultural que perduró mucho después de su declive militar. A medida que el tiempo avanzó, los godos sucumbieron a nuevas amenazas. Los avances de los hunos y, posteriormente, los lombardos, marcaron el ocaso de su poderío como entidad independiente. Sin embargo, su legado persistió, influyendo en la configuración política y cultural de la Europa medieval. La arquitectura gótica, símbolo de lo elevado y espiritual, mantiene el nombre de un pueblo que supo encontrar equilibrio entre la guerra y la cultura. Esta es una historia de transformación, de un grupo nómada a pilares de una civilización en transición. Los godos no fueron meramente invasores, sino catalizadores del cambio que redefinió el continente europeo para siempre. Su historia nos recuerda que incluso los imperios más grandes pueden caer, pero las ideas, si se cultivan con sabiduría y adaptabilidad, pueden trascender el tiempo. Los visigodos eran una de las tribus germánicas que desempeñaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano y en la configuración de la Europa medieval. La historia de los visigodos comienza en la región del Danubio, donde originalmente se asentaron como parte de un grupo más grande conocido como los godos. Con el tiempo, este grupo se dividió en ostrogodos, que se dirigieron hacia el este, y visigodos, que se trasladaron al oeste. Durante el siglo III, los visigodos comenzaron a moverse hacia el sur bajo la presión de las tribus hunas que avanzaban desde las estepas asiáticas. Este desplazamiento los llevó a las fronteras del Imperio Romano, con quien pronto entraron en conflicto. Las tensiones aumentaron hasta culminar en la batalla de Adrianópolis en el año 378. Una confrontación decisiva donde los visigodos, liderados por su rey Fritigerno, infligieron una derrota aplastante al ejército romano. Esta victoria les abrió las puertas para instalarse dentro de las fronteras del imperio como foederati, es decir, como aliados a los que se les otorgaron tierras a cambio de servicios militares. Sin embargo, la paz fue efímera. En el año 410, bajo el liderazgo de Alarico, los visigodos saquearon Roma, un evento que marcó simbólicamente el declive irreversible de la autoridad romana en Occidente. Después del saqueo, los visigodos continuaron su movimiento hacia el sur y el oeste. Finalmente, se establecieron en la provincia romana de Aquitania y luego expandieron su control sobre gran parte de la península ibérica. En la península ibérica, los visigodos fundaron el reino visigodo de Toledo, que se convirtió en uno de los principales centros de poder de la época. A lo largo del siglo VI, bajo el reinado de reyes como Leovigildo y su hijo Recaredo, lograron consolidar su control sobre el territorio y establecer una relativa estabilidad. Recaredo es especialmente recordado por su conversión al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589.
Este acto ayudó a unificar a la población visigoda con sus súbditos romanos a través de una religión común. La sociedad visigoda era marcadamente diferente de la romana, siendo más tribal y menos urbanizada. Sin embargo, adoptaron muchas de las prácticas administrativas romanas, incluidas las leyes escritas, que culminaron en el Fuero Juzgo, una recopilación legislativa que influenció las leyes posteriores en la península ibérica. El reino visigodo de Toledo perduró hasta el año 711, cuando los invasores musulmanes del norte de África, conocidos como los omeyas, derrotaron al último rey visigodo Rodrigo. La batalla de Guadalete marcó el fin del dominio visigodo en Hispania y el comienzo de varios siglos de control musulmán. A pesar de su desaparición como entidad política, el legado visigodo continuó influyendo en la cultura, las leyes y las estructuras sociales de la península ibérica. La historia de los visigodos es, en última instancia, un recordatorio de la importancia de la adaptación y la resistencia en un mundo en constante cambio. En un rincón de la vasta extensión de la Europa del siglo V, se alzaba el pueblo de los ostrogodos, también conocidos como los godos orientales. Eran una sociedad vibrante, forjada en medio de las pruebas de los sinuosos caminos históricos. La historia de los ostrogodos es una epopeya de superación, lucha y cohesión bajo la guía de líderes carismáticos. Entre las figuras más destacadas de este pueblo se encontraba Teodorico el Grande, un guerrero formidable y líder visionario. Teodorico buscaba restaurar el esplendor del Imperio Romano dentro de un nuevo orden bárbaro. Su vida estaba marcada por exilios, batallas fulgurantes y una intrépida campaña hacia la península itálica. La historia de los ostrogodos comienza en las tierras al norte del Mar Negro, donde vivieron durante siglos, bajo la férula del poderoso Imperio Huno. Con la disolución de este último, recobraron su independencia. Emprendieron una incansable marcha hacia el oeste, captando la atención de los imperios de Occidente y Oriente. Tras separarse de sus parientes los visigodos, establecieron su reino primero en Panonia. Teodorico se destacó en las disputas de poder entre el Imperio Romano de Oriente y el vacío de poder en Occidente. Fue comisionado por el emperador Zenón para derrocar al usurpador Odacrio en Italia. Teodorico, con su ejército ostrogodo, marchó desde el Danubio hasta cruzar los Alpes, un viaje tanto físico como simbólico, un puente entre mundos y eras. La batalla de Verona fue determinante. La astucia y el coraje ostrogodo desmoronaron las filas de Odacrio, comenzando un nuevo capítulo, el reino ostrogodo de Italia. La brillantez de Teodorico resplandecía en el campo de batalla. Teodorico consolidó su reino bajo un manto de tolerancia entre arrianos y católicos, estableciendo una administración eficaz que impulsó el renacer cultural y económico en Italia tras siglos de decadencia. Sorprendentemente, su corte en Ravenna se convirtió en un foco de aprendizaje, donde los antiguos escritos clásicos se entremezclaban con las tradiciones germánicas. La muerte de Teodorico en el año 526 marcó el inicio de las dificultades para su reino. Sin su líder, la nobleza ostrogoda y la población local comenzaron a divergir en sus intereses. Eventualmente, los enfrentamientos internos y las intrigas llevaron al debilitamiento del gobierno. Finalmente, el emperador Justiniano del Imperio Bizantino lanzó la guerra gótica para recuperar Italia. Los ostrogodos, que alguna vez fueron el rostro del Renacimiento en el oeste, encontraron su efímero final en medio del conflicto contra las fuerzas bizantinas, perdiendo poco a poco el control. Así fue como el pueblo de los ostrogodos, tras ser una de las fuerzas motrices de una época, cedieron ante el avance inexorable de las nuevas potencias. Dejaron atrás vestigios de su paso, como la majestuosa arquitectura en Ravenna y un eco de su vigoroso espíritu.